La primera pregunta que es necesario responder es ¿qué es el constitucionalismo? Bueno, el constitucionalismo es al mismo tiempo un movimiento político y un movimiento social. Los grandes desafíos que se propuso el movimiento constitucionalista alrededor del siglo XVIII son los siguientes: reducir o esforzarse por reducir el poder político, en este caso de los gobernantes, principalmente reyes, a la ley o al derecho. Luego, reducir la arbitrariedad de las decisiones de las autoridades políticas. Esto tiene que ver con la capacidad que tenían las autoridades de tomar decisiones respecto de los ciudadanos sin que ellas pudiesen ser controladas por los ciudadanos. Luego, reducir el conjunto de privilegios que las clases dominantes tenían respecto de las clases llamadas el Estado llano. Y bueno, surge la gran frase llamada el gobierno de las leyes y no de los hombres, en la medida en que el constitucionalismo lo que busca es que sean las reglas preexistentes del derecho las que gobiernen el actuar de los poderes públicos. En tanto movimiento social, lo que el constitucionalismo pretende es cambiar el orden preestablecido de la sociedad. Estamos pensando que a principios del siglo XVIII la sociedad es una sociedad, podríamos decir, rígida. Tengo un cuadro que lo explica bastante didácticamente. El rey está en la cúspide de la sociedad, luego viene la nobleza, ya sea hereditaria o por títulos entregados por el rey, en el escalón más inferior de la pirámide el clero y luego el Estado llano. Y claro, distinguimos clases privilegiadas, la nobleza y el clero, y clases no privilegiadas, el Estado llano. Lo que ocurre es que en razón de los procesos económicos que vive Europa, empieza a surgir una clase de personas que hoy día llamamos burgueses, que teniendo poder económico y poder intelectual empiezan a cuestionar esta rigidez social y se comienzan a preguntar si es posible cambiar la sociedad. Esto es muy importante porque lo que ocurre en el siglo XVIII, aproximadamente a mediados del 1700, es básicamente un cambio de mentalidad. Más que un cambio en cómo son las reglas, en cómo funciona el Estado o los primeros estados en Europa, lo que ocurre es un cambio de mentalidad. Las personas se empiezan a tomar conciencia de que tienen derechos y de que estos derechos debiesen ser protegidos por el sistema jurídico de tal manera de poder hacer frente a las arbitrariedades de los poderes públicos. Con esta idea en mente, las personas y este grupo de, podríamos llamar, burgueses, lo que se empiezan a pensar es cómo controlamos el poder político. Y bueno, la idea que tuvieron es recurrir a una tecnología bastante simple. La tecnología es, escribamos un documento que diga cuáles son los derechos de los ciudadanos, escribamos un documento que diga cuáles son los límites del poder político, escribamos un documento que permita separar los poderes para evitar la arbitrariedad, escribamos un documento que permita organizar la vida en comunidad. A este documento, que inicialmente se le pedían más o menos estas cosas, le llamamos Constitución. Obviamente, hoy día los documentos que llamamos Constitución son más complejos que esto. Pero bueno, la idea original era más o menos esta, y las primeras constituciones son en general declaraciones bastante simples. Se distingue, y desde la academia distinguimos en constitucionalismo americano y francés. Debo decir que en razón del tiempo me voy a saltar esta distinción y he hecho una suerte de compresión listando los principios del constitucionalismo sin distinguir su origen. Y bueno, luego debo decir que agregué lo que podríamos llamar que es el constitucionalismo chileno posindependencia, es decir, cómo el constitucionalismo, que es una idea principalmente europea, se instala en lo que podríamos decir son las clases dirigentes del país desde 1810 en adelante. Los principios básicos del constitucionalismo están en pantalla. Lo primero que se hace es
instalar la idea de soberanía popular. Esto quiere decir que el pueblo es la fuente del poder político. Esto implica un quiebre, naturalmente, con el sistema antiguo, el antiguo régimen, lo que podríamos llamar un sistema más bien en donde el poder proviene de Dios y el poder es entregado al monarca de Dios. Entonces la justificación de por qué el rey es la autoridad es una justificación de origen principalmente divino. Luego, la Constitución se funda en principios universales. Hay una idea de derecho natural, de que todas las personas tenemos derechos por el solo hecho de ser hombres, y entonces la distribución de derechos universal surge de la base de esta idea de derecho natural racional. Luego, los documentos constitucionales tienen listados de derechos. Los derechos que todos conocemos hoy en día y que estimamos que son obvios o evidentes, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, la igualdad, la libertad de trabajo, el derecho de propiedad, comienzan a listarse y se agregan en las constituciones como derechos inviolables y límites al poder político. Luego, se agrega la idea de que la Constitución es la ley de máxima jerarquía, es decir, está en la cima de la pirámide, y la Constitución le entrega poder a los órganos del Estado, principalmente al legislador, para generar normas de inferior jerarquía, de tal manera de que las leyes tienen que respetar la Constitución para ser parte del sistema jurídico. El gobierno es representativo y entonces esto significa que quien ejerce el poder representa, valga la redundancia, a los ciudadanos y al pueblo. Y entonces necesitamos no ya un monarca vitalicio, sino autoridades que se elijan de tanto en tanto, temporales. La separación de poderes. El constitucionalismo además agrega la división entre poderes del Estado. Lo que hoy conocemos y nos parece obvio, poder legislativo, judicial y poder ejecutivo, en un inicio estaban todos entregados al rey. Entonces el rey era un gobernante absoluto. Ejecutaba la ley, creaba la ley y juzgaba a las personas que infringían la ley. Esto es visto por el constitucionalismo como una amenaza, porque quien tiene todos los poderes puede usar arbitrariamente este poder. Y entonces pensaron, ¿cómo limitamos el poder del órgano público? La respuesta es, bueno, dividamos el poder. Y entonces el poder comienza a estar separado. El presidente, en nuestro caso, el presidente de la República ejerce el poder ejecutivo, el Parlamento o el Congreso ejerce el poder legislativo, los tribunales, independientes de los dos poderes anteriores, ejercen la facultad de juzgar. Exigencia de responsabilidad política al gobierno. La idea de control es una idea que para nosotros hoy, casi 400 años después de esta idea, es muy común. Queremos que el gobierno y los órganos públicos nos rindan cuentas, que podamos saber qué hacen y por qué hacen, es decir, cuáles son las razones que fundamentan sus decisiones. Y si se equivocan, queremos que ellos sean responsables por sus errores. Esta idea es una idea típica del constitucionalismo. Antes, en el antiguo régimen, el rey era irresponsable. Si el rey se equivocaba, los ciudadanos no podían controlar o hacer efectiva, digamos, la responsabilidad en el actuar del gobernante. Y bueno, como las constituciones son documentos en general que deben ser más o menos estables, pero no eternos, los constitucionalistas también pensaron en la necesidad de buscar formas de reforma a la Constitución y fijar reglas en caso en que ellas deban reformarse o modificarse. ¿Cuáles son las tres ideas centrales? ¿Con qué tenemos que quedarnos al final del día del constitucionalismo? Yo diría que las tres ideas centrales son las siguientes. Primero, desconfianza en el poder del Estado. El constitucionalismo es un movimiento que en general desconfía del poder público
y por eso da derechos a los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan defenderse de la arbitrariedad del Estado. La misma o la contracara de la misma moneda. El Estado está controlado y está limitado en su actuar. Y además, el Estado debiese ser neutral. Es decir, en el ideal del constitucionalismo, liberal principalmente, el Estado debería no tomar una opción moral y dejar que las personas puedan elegir cuáles son sus valores morales o las virtudes que quieren cultivar en sus vidas. Además, tiene mecanismos de enfriamiento de toma de decisiones. Y entonces, cuando se regula el proceso de formación de la ley, por ejemplo, los procesos de formación de leyes son lentos y exigen la participación de muchos actores. Hoy día uno podría decir, esto no nos gusta tanto, porque necesitaríamos, nos parece a nosotros, leyes que surgieran desde el Parlamento de manera más rápida. Bueno, esto tiene algún sentido. El sentido original era evitar decisiones apresuradas. Por eso puse, entre comillas, la palabra enfriamiento. Y bueno, el tercer aspecto, la tercera idea central del constitucionalismo, que hoy día, insisto, nos parece muy obvia, es confianza en las personas. Cada persona tiene derecho a elegir cómo quiere vivir y el Estado no debería intervenir en la gente para poder, digamos, imponerles un modelo de vida buena o ciertas virtudes morales. Y en ese sentido, el constitucionalismo nos pone una carga y nos da una facultad. La carga es que nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras vidas. La carga es además que colectivamente debemos hacernos responsables de cómo queremos vivir en sociedad. Pero además tenemos la facultad de nosotros mismos poder decidir cómo queremos vivir. Me parece que el constitucionalismo, si tuviéramos que resumirlo, se vincula con dos grandes ideas: la tensión entre libertad e igualdad. En diversos momentos de la historia, ya sea en América o en Europa, desde el siglo XVIII, se ha enfatizado la libertad y en otros momentos se ha enfatizado la igualdad. En general, la tensión es irresoluble en términos teóricos y cada sociedad ajusta el grado en que la tensión se complementa. Cuando se enfatiza la igualdad, lo que ocurre, me parece a mí, es un constitucionalismo individualista, un constitucionalismo que desconfía de la voluntad popular, un constitucionalismo que desconfía de la gente, pero que fortalece la idea de privacidad, fortalece la idea de individuo autónomo, fortalece la idea de, entre comillas, yo hago lo que quiero con mi vida. Pero en algún sentido, ese énfasis de la libertad, me parece a mí, nos puede llevar a una suerte de constitucionalismo egoísta. Un ejemplo: si protejo la libertad o quiero proteger la libertad, debo darle a las personas herramientas para hacer cosas con esa libertad. Para hacer cosas con la libertad necesito tener bienes, tener, en este caso, por ejemplo, dinero. Entonces debo proteger la propiedad. Lo que ocurre es que si protejo en exceso la propiedad, las personas empiezan a cuestionarse por qué deben pagar impuestos. Y si las personas se cuestionan por qué deben pagar impuestos, la vida social comienza a fracturarse, me parece a mí. A la inversa, con la igualdad, lo que ocurre es que se enfatiza la vida en comunidad. Ya no hay un énfasis en el individuo, sino en la decisión mayoritaria, en cómo queremos vivir como colectivo. Entonces, en lugar de favorecer la privacidad, favorezco la asociatividad. Protejo, por ejemplo, la actividad legislativa, porque entiendo que los legisladores representan la voluntad de la mayoría. Y al mismo tiempo, protejo la propiedad, pero le pongo límites al uso de la propiedad. Y entonces comienzo a usar la idea de bienes comunes, o uso la idea de bienes colectivos, o uso una idea también muy recurrida que está en nuestra Constitución vigente, la de función social de la propiedad. Y entonces las personas ya no pueden hacer lo que quieran con sus bienes.
Las personas tienen que, por ejemplo, pagar impuestos proporcionales a su renta. Las personas, por ejemplo, tienen, que respetar, si soy dueño de un latifundio, respetar las especies nativas del bosque. Las personas tienen que pensar que cuando ejercen su dominio sobre las cosas sobre las cuales son propietarias, ese dominio puede afectar a los terceros. Y entonces, cuando enfatizo la igualdad, restrinjo los derechos que tiene el individuo a favor del colectivo. Cuando enfatizo la libertad, le doy más derechos al individuo y le quito capacidad al colectivo de interferir en las decisiones de cada persona. Yo creo que la tensión es irresoluble. En cada momento histórico, cada sociedad tiene que decidir cómo balancear la tensión. ¿Por qué? Porque esa tensión se expresa en derechos y se expresa en cargas. La amplitud de los derechos de libertad, como el de propiedad, versus la amplitud de los derechos sociales, como la libertad sindical, se juega en cómo distribuyo la tensión entre libertad e igualdad. Una constitución lo que tiene que hacer es hacer eso, intentar reflejar cómo las personas piensan que debe ajustarse esta tensión. Si uno revisa el ideario del constitucionalismo, uno llega a una conclusión que puede ser un poco frustrante, que es que ninguna constitución es perfecta. Es decir, ninguna constitución cumple con todos los principios del constitucionalismo de manera plena. ¿Por qué? Porque las sociedades humanas son imperfectas, porque la vida política es, digamos, siempre apura lo urgente y desplazamos lo importante, porque construir una constitución no es fácil, porque las constituciones se interpretan y se usan por los tribunales, a veces no como fueron diseñadas por los constituyentes, etc. Entonces, cada sociedad tiene que ver cómo diseña su constitución, por una parte, y luego cada sociedad tiene que decidir qué principios del constitucionalismo se enfatizan por sobre los demás. En Chile, aunque las ideas del constitucionalismo estaban antes de la Junta de Gobierno de 1810, podemos decir que cuando la sociedad y los criollos toman el control del poder, el constitucionalismo en Chile aflora o se expresa a lo menos normativamente. Podemos decir 4 cosas de este constitucionalismo de los primeros años de la República. Primero, que como movimiento social los criollos tenían expectativas, uno podría decir retrospectivamente, sobredimensionadas de la capacidad política para organizarse. Es decir, esperaban demasiado del nuevo gobierno y de la separación de España. Luego, bueno, el constitucionalismo chileno y el constitucionalismo de nuestros criollos se caracteriza por ser un constitucionalismo más bien conservador. ¿En qué sentido conservador? Se inspira más que en las ideas inglesas o norteamericanas en una suerte de constitucionalismo español que surge en las Cortes de Cádiz. ¿Por qué? Porque, bueno, los criollos, respetando su idiosincrasia, moderan los principios del constitucionalismo y empiezan a hacer negociaciones. Una de esas negociaciones, por ejemplo, es el vínculo entre Iglesia y Estado. Y en Chile hay religión oficial durante todo el siglo XIX. Esto, antes había dicho que el constitucionalismo buscaba ser neutral y que el Estado dejara libre a los individuos para elegir su modelo de vida y su modelo de virtudes. Aquí hay una negociación claramente. Por ser la sociedad chilena criolla de la independencia una sociedad católica, lo que se hace es moderar ese principio del constitucionalismo y se adopta en Chile, en casi todas nuestras constituciones, el catolicismo como religión oficial. Recuerden que la Iglesia se separa del Estado solamente en la Constitución de 1925. Luego ocurre que la organización política termina siendo una fachada constitucional para la aristocracia santiaguina. Tarde o temprano, si uno revisa la historia del siglo XIX, las regiones, las provincias, tienen muy poca influencia, o uno podría decir ninguna, en relación a cómo se diseña el país. Y esto
termina en lo que conocemos hoy, que es un problema perenne en la historia de Chile, que es la centralización de las decisiones públicas. Y entonces, bueno, ahí nuevamente hay una moderación de los principios del constitucionalismo. El constitucionalismo promueve que el gobierno sea representativo. En general, en el siglo XIX uno puede decir el gobierno no fue representativo, por lo menos no en el estándar del constitucionalismo como estaba pensado desde la teoría. Y luego, bueno, baja participación del pueblo en el sentido más amplio y general. Si uno revisa la historia del siglo XIX, incluso hasta bien entrado el siglo XX, las leyes electorales son muy rígidas. Si uno piensa en el voto de la mujer, las mujeres solo votan hasta mediados del siglo XX. Por lo tanto, por ejemplo, la Constitución del 25 no votaron mujeres. La primera diputada, la primera senadora están bien entradas el siglo XX. Luego, por ejemplo, los pueblos indígenas, no sabemos si votaron para la Constitución del 25, no encontré datos, estuve buscando, no encontré datos. Hay un censo en 1920, luego se los voy a mostrar, pero no tenemos datos. Y entonces eso genera problemas. Si uno podría decir la historia del siglo XIX, no todo el pueblo votó o aprobó las constituciones que hoy consideramos que son el estándar del constitucionalismo chileno. Las constituciones en Chile, este es un cuadro resumen. No voy a tratar los reglamentos constitucionales iniciales. La Constitución de O'Higgins del 22 la voy a tratar muy someramente. Los investigadores dicen que se puede considerar la primera constitución chilena en forma. La Constitución del 23, la moralista, también voy a pasar muy rápidamente por ahí. Y luego la federal y la liberal, lo mismo. Me voy a concentrar principalmente en la Constitución conservadora, en la del 25 y en la Constitución del 80, que es la que hoy estamos pensando cambiar. Las constituciones en rojo las he destacado así porque son constituciones de base conservadora. Es decir, son constituciones que moderan la idea de neutralidad del Estado. Mientras que las constituciones en azul son las que uno podría calificar de liberales, es decir, que mantienen al Estado afuera de la idea de intervenir en las virtudes que los individuos deben cultivar. Constitución Federal del 26. Las ideas federales en Chile, dice la historiografía chilena, fueron un fracaso. Se intentaron instalar entre 1826 y 1828. Son ideas traídas a Chile principalmente por la delegación de Estados Unidos, que llega más o menos en esa fecha. Las causas del fracaso las pongo como supuestas porque es la historiografía conservadora las que nos dice por qué fallaron. Y ahí me parece que hay una tesis ideológica en la historia. Es decir, la historia conservadora construida durante la vigencia de la Constitución conservadora del 33 nos dice que la Constitución anterior falló por estas razones. Me parece que habría que profundizar en ellas, pero no tenemos tiempo en esta presentación. Quizás en los diálogos les interese trabajar esta idea. Se alega una falta de preparación de la ciudadanía, es decir, la incompetencia del pueblo para hacerse cargo de sus vidas y entonces la incompetencia de las regiones o de las provincias para asumir capacidades de gobierno local. Además, se argumenta la ausencia de estas instituciones federales en el imaginario político chileno. Pero como les digo, estas son razones dadas ex post por el bando victorioso, es decir, por el bando de los conservadores. Es interesante que las constituciones federales son las primeras que dan elección popular a los gobernadores. Hasta hace poco está en discusión si podemos, por ejemplo, elegir a los intendentes en las regiones. El problema nace ahí, uno podría decir, en 1826. Desde 1826 que el problema de elegir a las autoridades locales es un problema estable en el sistema jurídico chileno. Constitución Liberal de 1828. Surge a raíz de un golpe de Estado, la crisis de la Constitución Federal. El bando victorioso suspende la aplicación de las leyes federales
y cita a una asamblea constituyente. En lugar de inspirarse en la Revolución norteamericana, como la Constitución anterior, esta se inspira más bien en la Revolución Francesa y en las Cortes de Cádiz, en este constitucionalismo español que es un constitucionalismo moderado. Hay un esfuerzo por descentralizar el país, pero el esfuerzo no es total. Es un esfuerzo que uno podría decir es más atemperado que el esfuerzo anterior, porque se da, digamos, una cierta autonomía a las provincias. Pero tarde o temprano es un diseño centralizado. Y es el diseño que luego toma la Constitución del 33 y luego toma la Constitución del 25 y luego toma la Constitución del 80. Si uno debiera remontarse al diseño del Estado, en Chile el diseño del Estado se fija más o menos en la Constitución del 28. La Constitución del 28 dura poquito más de 2 años y hay una crisis, nuevamente una crisis política, y surge la Constitución conservadora del 33. Esta es la constitución más importante que Chile tuvo durante el siglo XIX y probablemente la que nos influye hasta hoy. La idea detrás de una constitución presidencialista es la siguiente, y es una idea, uno podría decir, filosófica. Es que una persona, sin el consejo o la deliberación de otros, como estamos haciendo hoy aquí, puede tomar decisiones correctas. Esa persona es el presidente de la República. Y entonces la Constitución se diseña para que el presidente tenga la mayor cantidad de atribuciones de gobierno, la mayor cantidad de poderes políticos. Porque se piensa que si se elige a esa persona y se le pone en ese lugar, esa persona es capaz de tomar las mejores decisiones posibles. A mí me parece que es un poco antiintuitivo pensar eso hoy. La sociedad se ha complejizado, necesitamos tener demasiada información, nadie maneja toda la información que es necesaria para tomar una decisión correcta y entonces, por lo menos desde mi perspectiva, me parece que es un poco ingenuo pensar que una sola persona está capacitada para tomar decisiones como pensaban nuestros constituyentes en 1833. Ya que la Constitución liberal había desencadenado en una crisis política, el bando triunfador en esta crisis busca instalar los siguientes valores, que están ahí en la pizarra, en la pantalla: seguridad, orden, estabilidad y compromiso moral con la nación. Es decir, más que una constitución que da derechos ciudadanos, y aquí nuevamente dejamos de lado los principios del constitucionalismo que habíamos revisado, esta constitución lo que hace es gestionar el poder de policía, gestionar el poder de control de la ciudadanía. De hecho, si uno revisa la historia, en la Constitución de 1830 se gobernó durante largos periodos de tiempo por situaciones de excepción constitucional, se suspendieron los derechos ciudadanos y se gobernaba por estado de sitio, es decir, con facultades extraordinarias del presidente de la República. Entonces, no es una constitución centrada en derechos, no es una constitución centrada en las necesidades de las personas, es una constitución centrada en la aplicación del poder público. Como respuesta al federalismo, la Constitución centraliza todo el poder. Y entonces surge la figura del presidente de la República, un presidente con grandes facultades, un presidente que es casi el órgano legislador del sistema constitucional. Detrás de la idea de la Constitución del 33 está la idea de que las personas no somos capaces de tomar decisiones políticas. En algún sentido, sustrae de la ciudadanía la capacidad de elegir representantes que hagan efectiva la voluntad de la mayoría. Esto se consigue con diversos mecanismos, pero me parece que uno que hay que resaltar es la idea del Consejo de Estado, un organismo de hombres ilustres, políticos, miembros del clero,
militares que aconseja al presidente de la República y le permite tomar decisiones en este marco. Y entonces lo que ocurre es que se disuelve la voluntad popular. No está en la Constitución del 33 la idea de que la mayoría puede tomar decisiones que son correctas para esa mayoría. ¿Qué ganamos con la Constitución del 33? Porque no todo era gestión del poder. La Constitución del 33 fija derechos políticos, fija leyes electorales, pero uno podría decir, desde una perspectiva crítica, demasiado rígidas. Para votar era necesario ser hombre, haber cumplido con cierta edad, tener capacidad de lectura y escritura y contar con cierto patrimonio. Es decir, las personas que elegían al presidente de la República eran muy pocas, muy pocas. Además, insisto en el problema, está siempre la posibilidad de suspender los derechos y garantías constitucionales. Y de hecho se gobernó durante mucho tiempo por estado de sitio. Y bueno, se protege la propiedad. ¿Por qué resalto esta idea? Porque ¿quiénes son los que tienen patrimonio? Son hombres y tienen capacidad de lectura y escritura. Latifundistas, por ejemplo. Y entonces, dentro de la Constitución del 33, se promulga el Código Civil y en el Código Civil tenemos todas las reglas de protección de la propiedad inmueble, que es, en la época del siglo XIX, la principal propiedad que podía tener una persona. Tarde o temprano, a estos latifundistas, a estas personas acaudaladas, son los que tienen algo que perder si se genera una inestabilidad política. Y entonces, por eso, ellos son quienes son el principal cuerpo electoral. La Constitución del 33 es reformada ya hacia el final del siglo XIX, en una crisis cerca del año 1891, y no es cambiada, es reinterpretada como parlamentaria, y entonces se le quitan facultades al presidente de la República y se entregan esas facultades al Congreso. ¿Qué nos deja como herencia la Constitución del 33? El Senado como órgano de legislación para el Estado, para las políticas de largo plazo. Es una idea que en la política de hoy sigue estando presente. El Senado, para ser senador, hay requisitos diferentes para ser diputado. Y se piensa que la Cámara de Diputados representa la política contingente, mientras que la Cámara de Senadores representa las políticas de largo plazo y las políticas de Estado. El Consejo de Estado, que luego reapareció y siguió durante mucho tiempo presente en nuestra historia constitucional, como este órgano de sabios o de personas ilustres que permiten dar un consejo sobre cómo legislar con independencia de la voluntad popular. Esto es importante porque la Constitución termina siendo en algún sentido elitista en términos de cómo se forma la mayoría que quiere tomar la decisión. Bueno, un sistema presidencialista que nos rige hasta hoy, con ciertos cambios, pero tarde o temprano en Chile el sistema político es presidencialista. El llamado constitucionalismo del orden, es decir, desde la academia se piensa el derecho constitucional como un derecho que debe dar estabilidad y debe permitir el orden y la seguridad de la nación, en lugar de pensar al derecho constitucional como una rama del derecho que permite garantizar los derechos de los ciudadanos. El Poder Judicial como órgano independiente de los órganos públicos que permite aplicar la ley de manera independiente. El parlamentarismo es un periodo que dura desde 1891 hasta la Constitución del 25. Surge a propósito de una guerra civil donde la opción presidencialista, que era la del presidente Balmaceda, es derrotada. Y bueno, el bando triunfador, a diferencia de la Constitución, cuando se derrota en la Constitución del 28, no decide cambiar la Constitución es la misma, lo que ocurre es que se reinterpreta y el poder político de legislar cambia desde el presidente de la República hasta el Congreso. Lo que ocurre es que
en la práctica, el cambio del poder político desde el presidente de la República al Congreso genera, podríamos decir, una mala práctica. Esa mala práctica es que los cupos en el Congreso comienzan a ser cooptados no por representantes del pueblo, sino por representantes de la aristocracia chilena, principalmente de la aristocracia santiaguina. Y las prácticas políticas de los partidos no consiguen dar estabilidad a las mayorías en el Parlamento y entonces, al cambiar continuamente las mayorías del Parlamento, no se puede gobernar. El Parlamento impedía que el presidente de la República y sus ministros realizara su trabajo, pero el Parlamento en sí mismo no estaba ordenado porque las mayorías no eran estables. Entonces, el sistema político se frenó. Este freno impidió, por ejemplo, que Chile aprovechara el auge del cobre. El auge del cobre durante el último periodo del siglo XIX no fue aprovechado en Chile por este problema, porque la ausencia de mayorías parlamentarias estables impedía que el Ejecutivo realizara su trabajo legislativo y comenzara a ejecutar sus planes de gobierno. El parlamentarismo hace crisis en 1924 con un pronunciamiento militar. Este pronunciamiento militar asume provisionalmente y deroga el sistema de elección tanto de municipalidades como de los mismos parlamentarios, se disuelve el Parlamento, y el presidente de la República, Arturo Alessandri Palma, se aboca a la tarea de, formular una nueva Constitución. Es lo que conocemos hoy como la Constitución del 25. La Constitución del 25 es una Constitución que es realizada de manera bastante rápida. Si ustedes revisan en la hojita, en la tabla comparativa, el periodo de redacción de la Constitución del 25 es muy corto. La formulación de la Constitución del 25 es breve porque el presidente de la República utiliza los tiempos apretados para imponer básicamente su visión del diseño constitucional. Es la primera constitución en donde tenemos más o menos claro los tipos de personas que aprobaron en un plebiscito. Y aunque se discutió cómo debía ser aprobada la Constitución, se hizo un referéndum o plebiscito popular y los ciudadanos pudieron votar por 3 opciones. Como ustedes ven en pantalla, los datos que tenemos es que el 43% del universo electoral aprobó la Constitución del 25. 2 problemas quedan, sin embargo, pendientes, como ya he anunciado. No votaron mujeres, entonces uno podría decir la mitad de los ciudadanos o de las personas no votaron. Y luego no sabemos exactamente, por ejemplo, la población indígena que votó o si votó. No hay representantes indígenas, si no me equivoco es 1924, en una lámina posterior tengo el dato exacto, cuando he elegido el primer diputado mapuche. ¿Cómo es la Constitución del 25? Vuelve al sistema de la del 33, deja de ser parlamentarista y pasa a ser una constitución presidencialista. Separa a la Iglesia del Estado y entonces, por ejemplo, retoma esta idea de neutralidad de los principios del constitucionalismo que había sido atemperado por la Constitución del 33. El presidente tiene la capacidad de remover a los ministros y entonces las mayorías parlamentarias contingentes no afectan el desarrollo del Poder Ejecutivo. El Congreso es bicameral y tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y el Estado es unitario, es decir, no federal y centralizado, aunque se estableció cierta posibilidad de descentralización administrativa, que uno podría decir o calificar como una descentralización de arriba hacia abajo. Lo que se descentraliza es la base de la pirámide,
no el poder político que sigue estando tarde o temprano en Santiago. Bueno, la Constitución del 25 tuvo 7 reformas, voy a destacar solo 2. La reforma de 1970, que amplía el padrón electoral y permite que los analfabetos puedan votar, y agrega un órgano que hasta hoy nos acompaña, que es el Tribunal Constitucional. Este órgano permite controlar de manera contramayoritaria las decisiones del Parlamento y entonces, según han visto seguramente ustedes en los debates de estos últimos meses, se transforma en una suerte de tercera cámara que puede evitar que una decisión parlamentaria de una mayoría contingente se convierta en ley. Y la reforma de 1971, ambas son reformas negociadas con el gobierno de la época, del presidente Allende, que garantiza el pluralismo político y un listado de derechos y complejiza el listado de derechos de la Constitución, agregando libertad de enseñanza, libertad de expresión, libertad sindical, libertad de reunión, etc. Constitución del 80. Como todos ustedes saben, se genera una crisis política. Esa crisis se desemboca en el golpe militar del 11 de septiembre del 73. Ya en octubre del 73, las autoridades militares convocan a una comisión redactora de la Constitución. Esa es la llamada Comisión Ortúzar. Luego, sobre el trabajo de la Comisión Ortúzar, trabaja el Consejo de Estado. Pongo énfasis de nuevo en ese punto, el Consejo de Estado como Consejo de Sabios Ilustres está ahí presente. Esta es una idea que nos acompaña desde la del 33 y luego la de la Junta de Gobierno. Redactores de la Constitución, redactores principales, Jaime Guzmán, Enrique Ortúzar y el expresidente en esa época, Jorge Alessandri Rodríguez. Hay más intervinientes en estas comisiones y por lo tanto es mucho más complejo saber quiénes participaron en la redacción, pero los redactores principales podremos estimar que son ellos 3. La Constitución del 80, después de 7 años de redacción y de preparación por el gobierno militar, es validada por plebiscito. Lo dejo como pregunta porque, aunque hoy no se cuestiona ese plebiscito, en el momento fue muy cuestionado. La foto que está en pantalla es una foto de la revista APSI, que circula en el momento del plebiscito o meses después del plebiscito. Y entonces lo que ocurre ahí, en ese momento en Chile, es un debate sobre si el plebiscito cumple o no con las garantías. En la hoja que se les distribuyó hay una tabla comparativa de las condiciones de plebiscito. Las condiciones de plebiscito de 1925 en relación a las condiciones de plebiscito de 1980. Con el juicio de la historia, uno puede decir que el plebiscito de 1925 está puesto de una manera un poco romántica, como un plebiscito, uno podría decir, que se acerca a la perfección. Ya sabemos que por lo menos tiene 2 defectos, no votaron mujeres y no sabemos si votaron pueblos originarios. Y podríamos agregar otro. Por ejemplo, las cédulas en el plebiscito del 25 tenían colores y por lo tanto cada opción, uno cuando iba a la mesa a retirar su voto, ya la mesa sabía y toda la gente sabía por quién iba a votar. El voto no era plenamente secreto. Entonces, bueno, pero con el juicio de la historia, el plebiscito de la Constitución del 25 se ha dado como una suerte de plebiscito que se acerca a los estándares de aprobación popular. Como ustedes ven en pantalla, esta información es pública, está el libro del profesor Silva Bascuñán citado. La opción sí a la Constitución representó el 67% de los ciudadanos. Aquí votaron mujeres, pero no sabemos si votaron pueblos indígenas. No encontré, por lo menos en la investigación que hice para dar esta charla, si hay información sobre las preferencias desagregadas por pueblos indígenas. Lo que sí hay es la opción de hombres y mujeres, y el 71% de las mujeres optó por sí. Este es el cuadro que ustedes no tienen. Había problemas para imprimir este cuadro, pero bueno,
y están las alternativas propuestas. Lo que decidió la ciudadanía era básicamente lo siguiente. En caso de triunfar el sí, el general Pinochet duraría 8 años durante la transición y 6 meses después del plebiscito. Este es un dato desde 1980. Hay que agregar que en 1985, en un contexto de crisis, se realizó una negociación para llevar a desembocar al proceso que conocemos como el plebiscito del 88 y luego la entrega del mando en 1990. El Poder Ejecutivo lo llevaba el general Augusto Pinochet, el Poder Legislativo la Junta Militar, el Poder Constituyente la Junta Militar. Si ustedes comparan con la opción no en realidad no era una buena opción. Era una decisión trágica la que había que tomar, no habían muchas salidas. La principal objeción que se podría dar a este plebiscito es la que hace, me parece a mí, una de las principales es la que hace Gustavo Lee, esta nuevamente de la revista APSI. Leo, el ex integrante de la Junta Militar, Gustavo Lee, dijo: el no les hará ver a las autoridades que los chilenos no somos niños chicos, ni incapacitados mentales a los cuales haya que indicársenos con el dedo lo que tenemos que hacer y pedir permiso hasta para ir a las casitas. El no les indicará que no es cierto que vamos a andar dándole las gracias a Dios por tener la oportunidad de aguantarnos 25 años de un gobierno militar. Nuevamente está esta idea, en la crítica de Lee, está la idea que viene, me parece a mí, desde la Constitución del 33. Las personas no somos capaces de participar en política. En la Constitución del 80 está esa idea. Las mayorías no son capaces de decidir cómo queremos vivir la vida en sociedad. Y por lo tanto, la Constitución tiene que poner frenos a las decisiones mayoritarias. En el fondo es tratar a las personas, y Lee lo dice claramente, como niños chicos. La revista APSI está en línea, el texto que estoy citando está en Salón de Historia o Sala de Historia, la cita textual está ahí en la hoja que se les distribuyó. Pueden descargar la revista completa, está perfectamente escaneada en PDF. Y bueno, el debate sobre si era viable el plebiscito o no fue fuerte. En razón del fallecimiento del expresidente Elwin, me parece que es necesario hacer un homenaje en este salón y me parece que su opinión dada a la revista APSI en este momento merece la pena de ser citada. El expresidente Elwin, en ese momento ex senador y miembro del Grupo de los 24, un grupo de juristas que se oponía al régimen militar, dijo lo siguiente: me parece que hay una presión frente a un pueblo que no está debidamente informado, aterrorizado por la presión policial y por su angustiosa situación económica, y que va a tener que pronunciarse con un estado de emergencia vigente. Creo también que es un engaño porque bajo la apariencia de consultar sobre un texto constitucional, lo que se pretende es prolongar la dictadura mejorando la fachada. Sabias palabras me parecen del expresidente Elwin y valientes porque están dadas en un momento histórico muy central para nuestro país. Como ya les contaba, el proceso de transición a la democracia fue bastante lento. En 1985 se generó un acuerdo para la transición plena. En 1988 se realiza el plebiscito de sí y no. Triunfa la opción no. Se genera una plataforma de reformas para una nueva constitución a raíz de la concertación. La concertación firma un pacto con Renovación Nacional para poder hacer viables estas reformas y la Constitución original del 80 se reforma en 1989. La UDI genera un proyecto de reforma alternativo, que era un proyecto bastante mínimo, no reformaba casi nada. Los principales hitos eran los siguientes: acortaba la duración de estado de excepción. Fíjense cómo lo que insistía en la Constitución del 33, del siglo XIX, 1833, se gobernó por estado de excepción, en la dictadura militar se gobernó por estado de excepción, se votó de hecho en estado de excepción.
Se eliminó la facultad de disolver la Cámara de Diputados, se eliminó la incompatibilidad entre dirigente gremial y militancia política en el proyecto de la UDI y se establecían ligeras modificaciones a las reformas constitucionales. La reforma fue mucho más fuerte que esa, es la reforma del 89. Curiosamente, al día de hoy es el último plebiscito en donde los chilenos nos pronunciamos sobre una constitución. La constitución del 80 que rige hasta hoy fue reformada durante la década de los 90, fue reformada durante la primera década de este siglo, pero no nos han consultado. La última consulta realizada al pueblo sobre un texto constitucional es esta. Es muy curioso, cuando tomé conciencia de ello, me pareció un hecho destacable en el sentido negativo. Hace mucho tiempo que a los chilenos no se nos pregunta cómo es la constitución que queremos tener. El padrón electoral está ahí, el voto era obligatorio y aprobó el 91% la reforma. Esa es la foto del último voto, del último voto en la cual los chilenos participamos por un texto constitucional. Para terminar, problemas. ¿Qué problemas veo yo en esta historia? ¿Qué lecciones tenemos que sacar? Primero, ausencia de descentralización. En Chile, desde 1828, como venía diciendo, hay intentos de descentralización política. Uno podría decir todos los intentos han sido insuficientes o han resultado fracasados. Las regiones no son auténticas regiones con autonomía política, sino más bien son la periferia de Santiago. Ese es un problema que me parece a mí que la Constitución que tenemos que discutir tiene que asumir. Siguientes problemas. Las mujeres han tenido escasa participación en política. Puse a la primera mujer diputada y a la primera mujer senadora. Han habido más desde ellas, pero han sido pocas. Y entonces, buena parte de nuestros ciudadanos no tienen acceso a poder real, a poder ejercer cargos públicos. Luego, pueblos originarios. Puse la lista completa en honor a que viví en Temuco muchos años. Los diputados mapuches han sido 8. Senadores los mapuches no han tenido. Otros pueblos originarios no han tenido representantes en el Parlamento. Ese me parece que es un problema que también tenemos que asumir. Luego, migrantes. Desde hace unos años, Chile es un destino de migración y tenemos que ser capaces de incluirlos como sociedad y entregarles cargos públicos, no solamente capacidad de votar, sino capacidad, insisto, de acceder a poder real. Esto es acceder a ser una autoridad que representa al pueblo temporalmente. Y bueno, otras minorías. Lecciones, las reglas ideales para hacer una constitución. Pongo énfasis en el concepto de ideales, porque no se pueden cumplir todas, y algunas son, en algún sentido, estándares que tenemos que perseguir, pero que siempre vamos a tener que aceptar que no vamos a alcanzar. Estas son reglas extraídas de un trabajo del profesor John Elster, que en la hoja que se les distribuyó está citado. Son 7 reglas. Primero, una constitución debiese ser aprobada por una asamblea constituyente específicamente llamada al efecto. ¿Por qué? Porque separar la decisión constitucional de la decisión legislativa permite separar los intereses que los legisladores siempre tienen y que desafortunadamente sabemos que tienen de manera no muy reñida con la legislación del problema constitucional. Luego, otros actores deben quedar fuera del proceso de redacción. ¿Por qué? Nuevamente por la idea de intereses. Cuando uno se sienta a pensar una constitución, siempre tiene que defender intereses que le parecen relevantes. La cuestión aquí es que cada persona que participa en el proceso constituyente tiene que ser capaz de ponerse en los zapatos del otro. Y para eso una asamblea llamada específicamente al efecto, le parece a Elster, un mecanismo que asegura que los intereses empresariales, sociales, económicos, contingentes, quedan separados de la decisión constituyente. Luego,
la discusión constituyente debiese tener reglas de secreto y reglas de publicidad. Reglas de secreto porque hay ciertos asuntos de Estado que debiesen discutirse de manera seria y sin acceso a, uno podría decir, argumentos retóricos o argumentos para la galería. ¿Cuáles sean estos temas? Es una cuestión de difícil decisión y quizá podemos conversarlo después del café. La mayoría de los temas y de los problemas constitucionales, sin embargo, deben discutirse de manera pública. Es decir, todos debemos poder acceder a los argumentos que se dan y a la forma en que se razona para decidir los asuntos constitucionales. La cuarta regla es que la votación debiese ser proporcional y no por simple mayoría. Esto por una cuestión de representatividad. El sistema proporcional exige de manera más estable que la mayoría, que la decisión es representativa del conjunto de los que integran la Asamblea. La quinta regla es que las sesiones debiesen celebrarse en ciudades pequeñas. ¿Por qué dice esto Elster? Está en la hoja que les repartí. Es porque deberían estar los que participan de la Asamblea separados de la presión pública, separados, por ejemplo, de posibles manifestaciones, protestas o presiones que en las grandes capitales suelen suceder. Pero, agrega Elster, debiesen las Fuerzas Armadas estar lejos de la Asamblea Constituyente porque también pueden significar una presión para tomar decisiones en uno o en otro sentido. Fíjense que todas las reglas tienen que ver con separar los intereses actuales de la decisión constitucional. La sexta regla es que, la ratificación popular por referéndum o plebiscito, es decir, el resultado, el texto que resulta de la Asamblea Constituyente debiese ser aprobado por votación de todos los ciudadanos. Y la séptima regla no debiese entrar en vigencia inmediatamente. Elster pone una regla que me parece que es demasiado estricta. Dice 20 años después. Esto es nuevamente por la cuestión de los intereses. Si yo genero una regla que me va a gobernar a mí, yo voy a intentar que sea lo más favorable para mí. En cambio, si yo genero una regla que funciona como un testamento para mis hijos o para mis nietos, Elster dice, yo debiese ser más objetivo respecto a cómo esa regla va a regular. Obviamente son condiciones ideales. Primero, porque es muy difícil que existan dos élites, es decir, un grupo de personas que participe en la Asamblea Constituyente y que se abstenga después de participar en el gobierno, por razones obvias. Si yo estoy en la Asamblea Constituyente y después quiero ser diputado, voy a participar en la Asamblea Constituyente precaviendo que mis intereses de ser diputado en el futuro se vean resguardados. Pero es muy difícil que un país tenga dos élites, una que se dedique a hacer la Constitución y que se comprometa a no participar en el futuro gobierno. No hay tanta gente. Es un problema demográfico, si podríamos decirlo de alguna manera. Y luego, las constituciones no demoran su entrada en vigencia. Las necesitamos ahora. Necesitamos una nueva constitución pronto. ¿Por qué? Porque queremos que nuestras decisiones sean partícipes de nuestras vidas. Solamente en el caso de los testamentos o de las herencias pensamos en nuestros hijos o nuestros nietos. Generalmente lo queremos ahora ya. Y esto es un problema, porque genera que nuestros intereses estén expresados en el texto constitucional que aprobemos si somos partícipes de una asamblea. Creo que he abusado lo suficiente de su tiempo, espero haber estado dentro del tiempo programado. Los invito a un café y luego a la discusión.